Nubes plomizas se cernían sobre la pequeña ciudad de Concepción, en el norte de Paraguay. La lluvia tamborileaba sobre el tejado de 2 plantas de la casa de la familia Valdemar, como si imprimiera un ritmo sombrío al drama que se avecinaba. Hortensia Valdemar estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando los chorros de agua que corrían por el cristal. En el reflejo vio su rostro cansado, unos ojos marrones enmarcados por las primeras arrugas que habían aparecido mucho antes de lo que ella esperaba a sus 35 años. «No entiendo por qué has tenido que gastarte ese dinero justo ahora. Apenas llegamos a fin de mes». La voz de Manuel, su marido, cortó el silencio de la casa, haciendo que Hortensia diera un respingo. Se dio la vuelta lentamente, tratando de mantener la calma, aunque ya estaba irritada. Era su tercera pelea en una semana, y siempre por dinero. «Solo son libros de texto para Celeste. ¿Cómo propones que nuestra hija aprenda sin el material necesario?» Hortensia cruzó los brazos sobre el pecho, tratando de no levantar la voz para no despertar a su hija que dormía arriba. «Podrías haberlos cogido prestados de la biblioteca, o pedírselos prestados a los otros niños. Es que no piensas en nuestra situación económica». Arrojó el billete sobre la mesita, y éste se deslizó por la pulida superficie cayendo al suelo. Hortensia sintió que su paciencia se agotaba. Una vez más, tenía que excusarse por los gastos de su hija, mientras que el propio Manuel no se preocupaba demasiado por ahorrar dinero cuando se trataba de sus necesidades personales. «Y tu traje y zapatos nuevos. Eran vitales», señaló al armario donde colgaba un costoso traje recién comprado. La cara de Manuel se contorsionó de ira. «No compares. Tengo que estar presentable delante de los clientes. Es una inversión en el negocio». «Claro que es una inversión», comentó Hortensia con sarcasmo. «Y todas esas reuniones nocturnas con clientes de las que vuelves oliendo a algo más que alcohol». «Basta», bramó Manuel, golpeando la mesa con el puño. «Trabajo como un demonio para mantener a esta familia, y lo único que haces es malgastar el dinero y reprochármelo». Hortensia sintió que se le estrujaba el corazón ante la injusticia de sus palabras. Como profesora de historia en la universidad local, contribuía significativamente al presupuesto familiar, y a diferencia del ASTOD de su marido, su trabajo le reportaba unos ingresos estables. «No voy a discutir esto ahora», dijo en voz baja, recogiendo la factura caída. «Tengo que prepararme para mis conferencias de mañana». La mañana encontró a Hortensia en la mesa de la cocina, donde repasaba apresuradamente sus apuntes mientras preparaba el desayuno para Celeste. La niña estaba sentada frente a ella, colgando los pies y untando su plato con gachas de sémola. Después del desayuno, Hortensia dejó a su hija en el colegio y se dirigió a la universidad. El viejo edificio de ladrillo rojo envuelto en hiedra siempre la hacía sentir cómoda y segura. Aquí, entre libros y estudiantes ávidos de conocimiento, se sentía en su elemento. El profesor Aguirre, jefe del departamento, la interceptó en el pasillo. «Hortensia, buenos días. Quería hablar contigo sobre tu artículo. Excelente trabajo». Hortensia sonrió agradecida. «Gracias, profesor. He dedicado casi un año a la investigación. Y es notable. Creo que deberías presentarlo en una conferencia en Buenos Aires el mes que viene». Su corazón aceleró el ritmo. La conferencia en Argentina era una gran oportunidad para avanzar en su carrera, pero... no estoy segura de poder ir. Tengo compromisos familiares, y la situación económica no es la mejor en estos momentos». El profesor Aguirre negó con la cabeza. «La universidad correrá con los gastos. Un talento así no puede esconderse en provincias. Piénsalo, Hortensia. Una oportunidad como esta no se presenta muy a menudo». La conferencia transcurrió como un borrón. Hortensia habló de la represión política y la crisis económica, estableciendo paralelismos con su propia vida, que también estaba sometida a una presión e inestabilidad constantes. De camino a casa, pararon en un pequeño supermercado para hacer la compra. Celeste charlaba alegremente sobre la jornada escolar, hablando de su nuevo profesor y de sus amigos, mientras Hortensia asentía distraídamente, intentando calcular mentalmente si tenían dinero suficiente para el resto del mes. En casa, Celeste se sentó a la mesa de la cocina para hacer los deberes y Hortensia empezó a preparar la cena. Estaba cortando verduras para la sopa cuando oyó girar la llave en la cerradura. ¿Había vuelto Manuel tan temprano? Su marido entró en la cocina con una expresión inusualmente adusta en el rostro. «Tenemos que hablar», dijo, señalando hacia el salón. «Celeste, cariño, sigue estudiando. Papá y yo volveremos pronto». Hortensia se secó las manos en un paño de cocina y siguió a su marido.
En la semioscuridad del salón, Manuel se hundió pesadamente en un sillón y le indicó con un gesto que se sentara frente a él. «Tengo algo importante que decirte», empezó, evitando mirarla a los ojos. «Mi empresa... Estoy al borde de la quiebra». Hortensia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué? Pero si dijiste que las cosas mejoraron después del contrato del mes pasado». «Mentí», replicó tajante. «No conseguí ese contrato. De hecho, no he recibido ningún pedido serio en 6 meses». Hortensia miró a su marido con creciente horror. «¿Qué demonios has estado haciendo todo este tiempo? ¿Y de dónde ha salido el dinero que has estado trayendo a casa?» Manuel se revolvió incómodo en su silla. «Pedí préstamos y vendí parte del equipo de la empresa, pero ahora el banco me exige el reembolso o se queda con la casa». «¿La casa?» Hortensia saltó de su asiento. «¿Hipotecaste nuestra casa sin que yo lo supiera?» «Me la registraron incluso antes de casarnos», se excusó Manuel. «No necesitaba tu consentimiento». Hortensia sintió que la ira y el miedo se mezclaban en un cóctel venenoso. ¿Y nosotros? ¿Y Celeste? ¿Pensaste en nosotros antes de arriesgar el techo sobre nuestras cabezas? Pensé que podría arreglar las cosas. Manuel alzó la voz. «Pero ahora necesito tu ayuda». Ella le miró incrédula. «¿Mi ayuda? ¿Después de llevar meses mintiéndome? Tu padre te dejó una pequeña herencia, guardada en una cuenta separada. Sé que estás ahorrando ese dinero para la educación de Celeste, pero si lo usamos ahora, puedo pagar algunas de las deudas y reestructurar el negocio». Hortensia no podía creer lo que oía. Después de todo el engaño y el abandono de su familia, aún se atrevía a pedirle que sacrificara el futuro de su hija. «No», dijo con firmeza. «Ese dinero es para Celeste, y solo para ella». El rostro de Manuel se contorsionó de ira. «No lo entiendes. Si no encuentro el dinero en los próximos 15 días, estaremos todos en la calle». «Pues encuéntralo en otro sitio», replicó fríamente Hortensia. «Pero no a costa del futuro de nuestra hija». Manuel se levantó de un salto de la silla y empezó a pavonearse por la habitación. «Siempre has sido egoísta, siempre pensando solo en ti y en tu preciosa carrera». «¿Yo? ¿Egoísta?» Hortensia no pudo contener la rabia. ¿Quién ha estado manteniendo a la familia todo este tiempo mientras tú estabas de fiesta hasta altas horas de la noche en algún sitio? ¿Quién ha estado cuidando de la casa y de Celeste mientras tú desaparecías para asistir a tus misteriosas reuniones de negocios? Manuel se detuvo y la miró con odio no disimulado. «No sabes nada de mi vida ni de mis problemas». «¡Exacto!», exclamó Hortensia. «Porque dejaste de compartir conmigo. Dejaste de formar parte de esta familia hace mucho tiempo, Manuel». En ese momento, una sobresaltada Celeste apareció en la puerta del salón. «Mamá, papá, ¿por qué gritas?». Hortensia cambió instantáneamente el tono, obligándose a sonreír. «No es nada, cariño. Solo estábamos discutiendo temas de adultos». Manuel lanzó una última mirada furiosa a su mujer y salió de la habitación, dando un portazo tan fuerte que una fotografía enmarcada cayó de la pared. El cristal se hizo añicos, reflejando simbólicamente el estado de su matrimonio. Manuel no volvió a casa aquella noche. La sospecha que ella había ahuyentado hacía tiempo era cada vez más verosímil. Manuel tenía otra mujer, una mujer en la que gastaba dinero mientras su presupuesto familiar se desmoronaba. Por la mañana, tras una noche en vela, Hortensia tomó una decisión. Ya no haría la vista gorda ante el engaño. Era hora de descubrir la verdad, por amarga que fuera. En el trabajo, no podía concentrarse. Durante la pausa para comer, Hortensia llamó al banco donde tenían una cuenta conjunta y pidió un extracto de los 3 últimos meses. La cajera le informó amablemente de que le enviarían el extracto a su correo electrónico en 1 hora. Cuando llegó el documento, Hortensia lo abrió con inquietud. Lo que vio confirmó sus peores temores. Manuel retiraba grandes sumas varias veces al mes, a menudo en una zona de la ciudad conocida por sus restaurantes y boutiques caras. También había pagos a la joyería Esmeralda y al hotel boutique La Perla. Le temblaron las manos al cerrar el portátil. Ya no cabía duda. Manuel no solo estaba llevando a su familia a la bancarrota, sino que estaba gastando lo último de su dinero en otra mujer. De camino a casa, Hortensia reflexionó sobre qué hacer con la información que había recibido. Cuando llegó a casa, se sorprendió al ver el coche de Manuel. Por lo general, él seguía a esa hora. En la cocina, Manuel estaba sentado con una botella de whisky ya medio vacía. «¿Dónde has estado?», preguntó sin mirarla. «En el trabajo, como siempre», contestó Hortensia quitándose el abrigo. «¿Y tú?».
Me he pasado por tu despacho. Parece que hace semanas que nadie trabaja allí. Manuel levantó la vista bruscamente. ¿Me estás siguiendo? No, solo quería saber la verdad, dijo con calma. Y parece que la he descubierto. Su empresa no solo está al borde de la quiebra, ya no existe, ¿verdad? Dio un trago al resto del whisky que quedaba en su vaso y se sirvió otro. Usted no entiende nada. El negocio ha caído en desgracia. No me vuelvas a mentir, Manuel. Hortensia puso la impresión del extracto bancario sobre la mesa. Y explícame, por favor, ¿cuáles son esos gastos en la joyería? ¿Y en el hotel? No recuerdo que me hayas regalado ninguna joya últimamente. El rostro de Manuel palideció y luego enrojeció de rabia. ¡Me estás espiando! ¡Comprobando mis gastos! Es nuestra cuenta común, Manuel. Tengo todo el derecho a saber a dónde va nuestro dinero. Sobre todo cuando vienes y me dices que podríamos quedarnos sin casa. Se levantó tan bruscamente que la silla se inclinó hacia atrás. Es culpa tuya. Si hubieras sido una esposa de verdad y no solo una madre y una maestra, no habría tenido que buscar consuelo en otra parte. Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier dolor físico. Hortensia se sintió como petrificada. Entonces es verdad. Tienes otra mujer. Manuel no lo negó. Cogió una botella de whisky y caminó junto a ella hacia la salida. Pasaré la noche en casa de un amigo. No me esperes despierta. Los días se alargaron con un ritmo extraño y tenso. Manuel volvía a casa rara vez y por poco tiempo, normalmente para recoger algunas cosas o cambiarse de ropa. Solía venir cuando Hortensia no estaba en casa, evitando conversaciones y explicaciones. Celeste preguntaba a menudo dónde estaba papá y por qué ya no cenaba con ellos. Hortensia inventaba excusas, sin querer traumatizar a su hija con la verdad. En el trabajo, Hortensia se sumergió en los preparativos de la conferencia, aceptando finalmente la oferta del profesor Aguirre. La investigación y las conferencias se convirtieron en su salvación, permitiéndole olvidar su drama personal, al menos por un tiempo. Irina Benítez, colega y amiga de Hortensia desde hacía mucho tiempo, se dio cuenta del cambio en su estado de ánimo. ¿Qué te pasa?, le preguntó un día que almorzaban juntas en la cafetería de la universidad. Pareces agotada. Hortensia vaciló, reacia a compartir sus problemas, pero el cansancio y la soledad de las últimas semanas se apoderaron de ella. Manuel tiene una aventura, dijo en voz baja, bajando los ojos. Irina le apretó la mano con simpatía. Oh, Hortensia, ¿estás segura? Totalmente. Además, su negocio ha quebrado, nos ha embargado la casa y ahora podríamos quedarnos en la calle. Las palabras salían a raudales y con cada hecho pronunciado, Hortensia se sentía un poco mejor. Irina escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando o apretándole la mano en señal de ánimo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó cuando Hortensia se quedó callada. No lo sé, respondió Hortensia con sinceridad. Estoy pensando en el divorcio, pero tengo miedo de cómo afectará a Celeste y qué pasará con nuestra casa. Escucha, Irina se inclinó más cerca. Mi primo Rogelio es abogado de familia, uno muy bueno. Quizá deberías hablar con él, solo para conocer tus derechos y opciones. Hortensia se lo pensó un momento. No estaba dispuesta a pedir el divorcio inmediatamente, pero informarse sobre sus derechos no le vendría mal. Dame su número, dijo finalmente. Me lo pensaré. Esa noche, cuando Celeste ya dormía, Hortensia oyó abrirse la puerta principal. Manuel entró en la casa, obviamente sin esperar encontrarla en la cocina. Ah, ¿estás aquí?, comentó secamente, al notar a su mujer en la mesa. He venido a por unos papeles. Manuel, tenemos que hablar seriamente, dijo Hortensia recomponiéndose, sobre nuestro futuro. Se quedó paralizado a medio camino del estudio. ¿Qué quieres decir? Ya sabes lo que quiero decir. Nuestro matrimonio está efectivamente terminado, ¿no? Estás viviendo tu vida, tienes otra mujer. Manuel no lo negó. ¿Y qué sugieres? Creo que deberíamos divorciarnos oficialmente. Las palabras le salieron duras, pero al decirlas, Hortensia se sintió extrañamente aliviada. El rostro de Manuel se contorsionó de ira. ¿Divorciarnos? ¿Crees que voy a dejar que me destruyas? Si nos divorciamos, exigirás la mitad de todo lo que tengo, más la pensión alimenticia. Ah, no tienes nada, Manuel, replicó Hortensia con cansancio. Tú mismo has dicho que tu negocio está en quiebra. No voy a exigir lo imposible. Solo quiero que Celeste y yo podamos empezar una nueva vida. Había pasado una semana desde la noche en que Hortensia había hablado por primera vez con Manuel sobre el divorcio. 7 largos días llenos de silencios pesados y miradas intensas. Su marido casi nunca volvía a casa, y cuando lo hacía, solía hacerlo a altas horas de la noche,
cuando Hortensia y Celeste ya estaban dormidas. Aquel jueves por la mañana, Hortensia se despertó con una sensación de plomo en todo el cuerpo. Una tenue luz brillaba a través de las delgadas cortinas, mientras el cielo de Concepción se nublaba una vez más, prometiendo otro día lluvioso. Se levantó despacio, intentando no despertar a su hija, que había dormido con ella las últimas noches. La niña tenía miedo de las tormentas y Hortensia no podía quedarse sola en un dormitorio, donde todo le recordaba la traición de su marido. Más tarde, después de llevar a su hija al colegio, Hortensia se dirigió a la universidad. Al pasar por delante de la oficina de la empresa de Manuel, se dio cuenta de que había una luz encendida. En un impulso repentino, aparcó y se acercó a las puertas. Dentro, la sala tenía un aspecto diferente al de hacía unos días. Había ordenadores nuevos y algunos planos colgados de las paredes. Detrás del escritorio estaba sentada una joven a la que Hortensia no había visto nunca. «Buenos días», la saludó Hortensia. «Estoy buscando a Manuel Valdemar». La chica levantó la vista de su ordenador y sonrió. «Buenos días. El señor Valdemar está reunido ahora mismo, pero volverá en media hora. Puede esperar o dejar un mensaje». Hortensia estaba confusa. A juzgar por el ambiente, la empresa de Manuel no estaba en absoluto al borde de la quiebra. Al contrario, parecía irle bastante bien. «Dime, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «Ya, unas 3 semanas», respondió la chica. «El señor Valdemar me contrató después de conseguir un gran contrato para construir un nuevo centro comercial». «¿Un contrato importante?» Hortensia sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Manuel le había vuelto a mentir. Y esta vez su mentira era tan cínica que Hortensia no sabía si llorar o reír. «Gracias», dijo brevemente. «Me pondré en contacto con él más tarde». Al salir de la oficina, Hortensia subió a su coche y se quedó un rato mirando al frente. Su marido no solo la engañaba, sino que la engañaba deliberadamente sobre su situación económica. Pero, ¿para qué? ¿Para justificar su ausencia de casa? ¿O para ocultar a dónde iba realmente el dinero? En cualquier caso, estaba decidida a descubrir la verdad. En la universidad, Hortensia se esforzaba por concentrarse en sus clases. En su cabeza se arremolinaban decenas de preguntas sin respuesta. Durante la comida, llamó al número que le había dado Irina, el abogado Rogelio Moreiras. Para su sorpresa, pudo concertar una cita para el día siguiente. Después de comer, en lugar de quedarse a la reunión, que de todos modos había sido aplazada, Hortensia decidió irse a casa. Quería volver a revisar los papeles de la familia para ver la gravedad de su situación de endeudamiento. El trayecto no era largo. Solo había 15 minutos en coche desde la universidad hasta su casa, en las afueras de la ciudad. Hortensia giró por una calle tranquila de casas pulcras de clase media. Su casa, de 2 plantas, con un pequeño jardín y un porche, era igual que las docenas de casas de la calle. Ninguno de los vecinos tenía ni idea del drama que se estaba desarrollando fuera de sus muros. Al acercarse a la casa, Hortensia se sorprendió al ver el coche de Manuel aparcado allí. A esas horas solía estar en el trabajo o donde quiera que pasara el tiempo. Había otro coche aparcado cerca, un Mercedes deportivo rojo brillante que Hortensia no había visto nunca. Entró en la casa sin hacer ruido. Del dormitorio de arriba llegaban voces apagadas y risas de mujer. Hortensia se detuvo al pie de la escalera, sintiendo que el corazón le latía frenéticamente en el pecho. Luego subió lentamente las escaleras, cada peldaño con dificultad, como si tuviera las piernas llenas de plomo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Hortensia se detuvo ante ella, dudando si mirar o no. Sabía lo que vería, y sabía que destrozaría las últimas ilusiones de su matrimonio. Pero la verdad, por amarga que fuera, era mejor que lo desconocido. Hortensia empujó la puerta y entró en la habitación. Manuel yacía en su lecho matrimonial, a medio vestir. A su lado, en lencería de encaje color marfil, estaba sentada una mujer, hermosa, más joven que Hortensia, con larga cabellera negra y maquillaje brillante. Alrededor del cuello le brillaba un collar de diamantes y en las manos llevaba varias pulseras caras. Al ver a Hortensia, soltó una exclamación de sorpresa y se cubrió con una sábana. Manuel se levantó de un salto, con la cara contorsionada por la sorpresa y el miedo. «¡Hortensia! Se suponía que estabas trabajando». «Evidentemente», respondió ella con frialdad, sintiéndose extrañamente tranquila. Puede que fuera el susto, o simplemente la constatación de que sus peores sospechas se habían confirmado. «¿Quiere presentarme a su invitado?» Manuel lanzó una mirada de pánico a la mujer y luego a Hortensia. «Esto no es lo que piensas».
¿En serio? Hortensia cruzó los brazos sobre el pecho. Ilumíname, Manuel. ¿Qué es exactamente lo que estoy pensando mal? ¿Que has traído a tu amante a nuestra casa? ¿A nuestra cama? La mujer de la cama los miró con los ojos muy abiertos. Manuel, dijiste que estabas divorciado. Hortensia sonrió amargamente. Ah, sí, pues eso es nuevo para mí. Se volvió hacia la mujer. ¿Cómo te llamas? Amalia, respondió confusa la mujer. Amalia Quintero. Bueno, Amalia Quintero, permíteme que me presente. Soy Hortensia Valdemar, la esposa legal de este mentiroso, y madre de su hija, que va al colegio a unas manzanas de aquí. Amalia se puso pálida y lanzó a Manuel una mirada acusadora. Dijiste que eras libre, que tu mujer os dejó a ti y a tu hija y que la estás criando solo. ¿Qué? Hortensia no daba crédito a lo que oía. La rabia que había contenido durante tanto tiempo por fin estalló. Has utilizado a nuestra hija en tus sucios juegos. ¿Cómo te atreves, Manuel? Manuel finalmente se recompuso y se levantó de la cama, poniéndose apresuradamente los pantalones. Hortensia, hablemos con calma, no delante de... ¿No delante de tu ama? ¿Por qué no? Ella debería saber con qué clase de hombre se está metiendo. Hortensia se volvió hacia Amalia. ¿Te ha dicho que su negocio está al borde de la quiebra? ¿Que nuestra casa está hipotecada? Amalia negó con la cabeza sorprendida. No, dijo que consiguió un gran contrato y que está a punto de convertirse en uno de los empresarios más exitosos de la ciudad. Claro que dijo eso, rió Hortensia con amargura. ¿Y es de suponer que todas esas joyas son también una manifestación de su éxito? Fíjate que, al mismo tiempo, me convenció de que no tenemos dinero ni para los libros de texto de nuestra hija. Amalia parecía cada vez más confusa y asustada. Empezó a recoger la ropa que tenía esparcida por la habitación. ¡Basta!, gritó Manuel, con el rostro amoratado por la rabia. Has preparado todo esto a propósito. Llegaste pronto a casa para pillarme. Sí, Manuel, planeé la cancelación de la reunión en la universidad solo para pillarte con las manos en la masa, replicó Hortensia con sarcasmo. No seas ridículo. Volví a revisar nuestros registros financieros después de descubrir que tu negocio no estaba al borde del colapso en absoluto. Pero esto, rodeó la habitación con la mano, es incluso mejor de lo que podía esperar. Ahora tengo todas las razones para divorciarme. Ah, no te vas a divorciar, gruñó Manuel, dando un paso hacia ella. No voy a dejar que me arruines la vida. ¿Tu vida? Hortensia no se echó atrás. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Y la de Celeste? Estabas pensando en nosotros cuando mentiste, engañaste, gastaste nuestro dinero en en tu amante, terminó Amalia por ella, que ya había logrado vestirse y ahora estaba de pie junto a la ventana, claramente queriendo estar lo más lejos posible de esta escena. No lo sabía, Hortensia. Te juro que si hubiera sabido que estaba casado... ¡Cállate! Manuel se volvió hacia Amalia. ¡Cállate y lárgate! No, dijo Hortensia con firmeza. Eres tú quien se va a ir, Manuel. Ahora mismo. Recoge tus cosas y lárgate de mi casa. ¿Tu casa? Manuel se echó a reír. Esta casa me pertenece, por si lo has olvidado. Tal vez, convino Hortensia, pero estoy seguro de que el tribunal lo reconsiderará dadas tus circunstancias. Manuel la miró detenidamente, como si la viera por primera vez. En su mirada se leía la sorpresa. No había esperado que su esposa, habitualmente tranquila y maleable, se mostrara tan firme. «Te vas a arrepentir», apretó finalmente entre dientes. «Tal vez», replicó Hortensia. «Pero hoy no. Hoy solo te quiero fuera de mi casa». Tras un momento de tenso silencio, Manuel empezó a recoger sus pertenencias, abriendo armarios y sacando cajones. Amalia se removió incómoda en la puerta, sin saber si marcharse o quedarse. «Puedes esperarle abajo», le dijo Hortensia, sintiéndose repentinamente cansada. «Creo que tenéis mucho de qué hablar». Amalia asintió y salió rápidamente de la habitación. A solas con su marido, Hortensia le vio meter la ropa en la maleta, murmurando maldiciones. «Podríamos habernos separado amistosamente, Manuel», dijo en voz baja. «Por el bien de Celeste». «¿Amistosamente?», se rió con malicia. «¿Después de montar aquella escena? ¿Después de humillarme delante de Amalia?» «¿Yo te humillé?». Hortensia se indignó. «¿Qué hay del hecho de que me engañaste en nuestra propia cama? ¿Qué hay del hecho de que me mentiste sobre tus finanzas, haciéndome creer que estábamos al borde de la pobreza mientras gastabas dinero en tu amante?» Manuel se quedó inmóvil un momento y luego siguió empaquetando.
Nunca me comprendiste, Hortensia. Nunca apoyaste mis ambiciones. Ay, por favor. Ella no podía creer lo que estaba oyendo. Te apoyé durante 14 años. Tenía 2 trabajos cuando estabas empezando tu negocio. Te apoyé cuando nadie creía en ti. Y así es como me lo pagas. Manuel cerró la cremallera de su maleta y se enderezó, mirándola con fría furia. Esto no se ha acabado, Hortensia. No me vas a quitar todo lo que he construido. Si no quiero quitarte nada, salvo tu derecho a arruinar la vida de Celeste y la mía, replicó cansada. Solo vete, Manuel, por favor. Cogió su maleta y salió de la habitación sin decir una palabra más. Hortensia lo oyó bajar las escaleras, el portazo de la puerta principal, su coche arrancando. Después, el silencio. Se hundió lentamente en el borde de la cama, la misma cama donde acababa de pillar a su marido con otra mujer, y se cubrió la cara con las manos. Hortensia no recordaba cuánto tiempo había permanecido así, sumida en su dolor. La sacó de su aturdimiento el timbre del teléfono. Irina. Hola. La voz de Hortensia sonaba extraña incluso para ella misma, ronca por las lágrimas y el cansancio. ¿Hortensia? ¿Qué te pasa? Irina captó al instante las notas de angustia. Ia, he pillado a Manuel con su amante, en nuestra casa, en nuestra cama. Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces Irina maldijo en voz baja. ¿Dónde estás ahora? En casa, le he echado. Bien, quédate ahí, yo voy de camino a tu casa. Hortensia quiso objetar, decir que podía arreglársela sola, pero se dio cuenta de que no quería estar sola. Gracias, dijo simplemente y colgó. Se obligó a levantarse e ir al baño. El agua fría en la cara la hizo volver un poco en sí. Hortensia se miró en el espejo. Los ojos hinchados de llorar, la cara pálida, el pelo revuelto. Tenía el mismo aspecto que se sentía, destrozada. En la sala de estar, Hortensia comenzó automáticamente a ordenar sus pertenencias dispersas. El libro que Celeste había dejado en el sofá, la taza de café, el periódico. Cosas corrientes y cotidianas que ahora parecían pertenecer a otra vida normal. Una vida que terminaba hoy. Cuando Irina llegó, Hortensia ya se había calmado un poco. Su amiga le vio la cara y la abrazó en silencio, y Hortensia sintió que las lágrimas volvían a brotar. «Ven a la cocina», dijo Irina suavemente. «Nos prepararé un té y podrás contármelo todo». Hortensia se dejó llevar a la cocina, donde Irina puso rápidamente la tetera y sacó tazas de la alacena. Su amiga se manejaba en la casa de Hortensia casi tan bien como en la suya propia. Eran amigas desde el primer año de universidad. «Toma», Irina le puso delante una taza de té caliente. «Bebe y cuenta». Y Hortensia contó de cómo había llegado a casa antes de lo habitual, de lo que había pillado en el dormitorio, de las mentiras de Manuel sobre sus negocios y finanzas, de los regalos caros a su amante. Irina escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando moviendo la cabeza o chasqueando la lengua en voz baja. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó cuando Hortensia hubo terminado su relato. «Lo que debería haber hecho hace tiempo», respondió Hortensia con firmeza. «Divorciarme de él. Mañana tengo una cita con tu primo, Rogelio». «Es un buen abogado», asintió Irina. «Te ayudará a conseguir lo que te deben». «Francamente, no me importa lo que saque de este matrimonio», dijo Hortensia cansada. «Solo quiero que termine y que Celeste esté a salvo». «Oh, querida», Irina le apretó la mano. «Celeste, ¿cómo se lo explicarás?». Era una pregunta que Hortensia se hacía desde que había echado a Manuel de casa. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que su padre ya no viviría con ellos? ¿Que había traicionado a su familia? «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero tengo que hacerlo hoy, antes de que se entere por boca del propio Manuel». «¿Quieres que esté a tu lado?», preguntó Irina. «¿Cuándo vas a hablar con ella?». Hortensia negó con la cabeza. «Gracias, pero no. Creo que debe ser una conversación solo entre Celeste y yo». La noche siguiente a la partida de Manuel fue una de las más difíciles de la vida de Hortensia. Después de explicarle a Celeste que su padre no viviría con ellas durante algún tiempo, pasó largo rato calmando a la niña que sollozaba, respondiendo a preguntas que a veces no tenían respuesta y prometiéndole que las cosas mejorarían, aunque ella misma apenas podía creerlo. Cuando por fin su hija se durmió, agotada por las lágrimas, Hortensia permaneció sentada junto a su cama durante largo rato, acariciando su suave cabello y pensando en cómo habían cambiado sus vidas en un solo día. La mañana del viernes la recibió con dolor de cabeza y una sensación de desolación. Hortensia se esforzó por levantarse y comenzar las tareas habituales de la mañana. Preparar el desayuno, preparar a Celeste para ir a la escuela, comprobar que todo lo que necesitaba estaba en su mochila.
La niña estaba inusualmente callada. Su habitual parloteo matutino sustituido por el silencio, solo interrumpido por respuestas de una sola palabra a las preguntas de su madre. ¿Has dormido bien, querida?, preguntó Hortensia poniendo un plato de huevos revueltos delante de su hija. Celeste se encogió de hombros, picoteando la comida con el tenedor. Está bien. Hoy tienes clase de música, no te olvides la flauta, le recordó Hortensia, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Me acuerdo, respondió Celeste en voz baja, sin levantar los ojos del plato. Hortensia se agachó junto a su hija y le cogió la mano con delicadeza. Sé que estás triste, Celeste. Yo también lo estoy, pero lo superaremos, te lo prometo. La niña levantó por fin la vista, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. ¿Papá nunca va a volver? Hortensia sintió que el corazón se le estrujaba dolorosamente. ¿Cómo responder a esa pregunta sin destruir las esperanzas de la niña, pero también sin crear falsas expectativas? Papá siempre será tu papá, Celeste, comenzó con cautela. Y siempre te querrá. Pero papá y yo hemos decidido vivir separados. Eso no significa que no vayas a verle. Seguro que os veréis. ¿Pero por qué? Los ojos de los niños se llenaron de incomprensión. ¿Por qué no podemos vivir juntos? Hortensia suspiró. ¿Cómo explicar a un niño de 7 años las complejidades de las relaciones entre adultos? A veces los adultos se dan cuenta de que es mejor vivir separados. No es culpa tuya, Celeste. En absoluto. Esta decisión es entre papá y yo y no tiene nada que ver contigo. Celeste asintió, aunque era obvio que no entendía del todo lo que estaba pasando. Hortensia abrazó a su hija, tratando de darle todo su cariño y apoyo. Todo va a salir bien, cariño, te lo prometo. Después de dejar a Celeste en la escuela, Hortensia tenía 2 horas antes de la reunión con el abogado. Decidió aprovechar ese tiempo para poner en orden los documentos que pudiera necesitar en el divorcio. El certificado de matrimonio, las escrituras de la casa, los extractos bancarios. En el despacho de Manuel, donde rara vez iba, Hortensia abrió la caja fuerte, cuya combinación le había dado su marido hacía años, por si acaso. Dentro había carpetas de documentos, pulcramente firmados por la mano de Manuel. Empezó a revisarlos uno a uno, tratando de hacerse una idea completa de su situación financiera. Lo que encontró la dejó helada. Contrariamente a las palabras de Manuel sobre el borde de la quiebra, su empresa no solo prosperaba, sino que recientemente le habían adjudicado un importante contrato para construir el centro comercial que había mencionado la recepcionista. Además, Manuel había abierto varias cuentas en diferentes bancos, que nunca había mencionado a Hortensia. En una de ellas, había dinero suficiente para comprar otra casa. «Mentiroso», susurró Hortensia, sintiendo que la rabia desplazaba al asombro. Un sucio y taimado mentiroso. Siguió buscando y encontró otro documento que le hizo estremecerse. El contrato de alquiler de un piso en el centro de la ciudad, firmado hacía un mes. El piso estaba a nombre de Manuel, pero en el contrato figuraba que viviría allí la señora Amalia Quintero. No solo Manuel la engañaba con esa mujer, sino que había alquilado el piso para ella. Hortensia guardó cuidadosamente en su bolso todos los documentos que había encontrado. Podían ser una prueba clave en el juicio, y no iba a arriesgarse a dejarlos en una casa a la que Manuel todavía tenía acceso. El despacho del abogado Rogelio Moreiras estaba en un edificio antiguo en el centro de Concepción, no lejos de la plaza del pueblo. Cuando Hortensia entró en la espaciosa recepción, la recibió una recepcionista de edad avanzada y rostro amable. «Buenos días, soy Hortensia Valdemar, tengo una cita con el señor Moreiras». La secretaria sonrió. «El señor Moreiras la está esperando. Pase, por favor», señaló una puerta de madera maciza al fondo de la recepción. Rogelio Moreiras parecía un hombre de mediana edad, de ojos oscuros y astutos, y de carácter tranquilo y confiado. Se levantó de su escritorio al entrar Hortensia y le estrechó la mano. «Señora Valdemar, es un placer conocerla. Irina me ha hablado mucho de usted». «Gracias por aceptar recibirme con tan poca antelación», respondió Hortensia, sentándose en la silla que le ofrecían. «Irina me ha dicho que tienes una situación complicada que requiere atención inmediata», se sentó Rogelio frente a ella. «Por favor, cuéntame qué te trae por aquí». Hortensia respiró hondo y comenzó su relato. Cómo había pillado a su marido con su amante, sus mentiras sobre su situación económica, el hecho de que hubiera hipotecado la casa sin que ella lo supiera y amenazado con dejarla sin nada en caso de divorcio. Rogelio escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «Tengo documentos que prueban lo que estoy diciendo.
Hortensia sacó de su bolso una carpeta de papeles que había cogido de la caja fuerte de Manuel. Aquí están los contratos de su empresa, extractos de cuentas que me ocultó, un contrato de alquiler de un piso para una amante. Rogelio echó un rápido vistazo a los documentos. Su rostro permaneció imperturbable, pero la satisfacción brilló en sus ojos. Eso está muy bien, señora Valdemar. Tales pruebas refuerzan considerablemente nuestra posición. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Hortensia, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Nunca pensé que me encontraría en una situación así. Lo primero que tenemos que hacer es preparar y presentar la demanda de divorcio, explicó Rogelio con calma. En tu caso, el motivo será el adulterio, como demuestra el hecho de que hayas pillado a tu marido con otra mujer. Al mismo tiempo, presentaremos una demanda de división de bienes y pensión alimenticia para tu hija. ¿Y la casa?, preguntó Hortensia con ansiedad. Manuel dijo que la casa le pertenece, ya que fue comprada antes del matrimonio. Rogelio sonrió. Eso es cierto solo en parte. Sí, si la casa fue comprada antes del matrimonio y titulada solo a su nombre, técnicamente es su propiedad personal. Sin embargo, dado que usted y su hija han vivido allí durante todo el matrimonio, que usted ha contribuido a su mantenimiento y que su marido, según las escrituras, tiene otra residencia, es muy probable que el tribunal mantenga la casa para su uso, al menos, hasta que la niña alcance la mayoría de edad. Eso tranquilizó un poco a Hortensia. La idea de que Celeste y ella tuvieran que buscar un nuevo lugar para vivir era una de las que más miedo le daban. ¿Y la pensión alimenticia?, preguntó. Manuel ya ha declarado que no tiene intención de pagarlas. A la vista de los documentos que me has facilitado, sus argumentos sobre dificultades económicas no serán válidos, respondió Rogelio con seguridad. El tribunal le concederá una pensión alimenticia en función de sus ingresos reales, que ahora sabemos que son bastante cuantiosos. Hortensia sintió que algo del peso que la presionaba sobre los hombros comenzaba a desvanecerse. Tal vez Celeste y ella pudieran manejar la situación. En cuanto al camino a seguir, continuó Rogelio, propongo lo siguiente. Prepararemos todos los documentos necesarios en los próximos días y los presentaremos en el juzgado a principios de la semana que viene. Al mismo tiempo, enviaré a su marido una carta con una propuesta de acuerdo amistoso, un reparto razonable de los bienes, un calendario de reuniones con el niño y la cuantía de la pensión alimenticia. Si está de acuerdo, podemos evitar un largo juicio. ¿Crees que estará de acuerdo?, preguntó Hortensia dubitativa. Manuel no es de los que ceden fácilmente. Rogelio golpeó la mesa con el bolígrafo, pensativo. Francamente lo dudo, sobre todo teniendo en cuenta que intentó ocultar su verdadera situación económica, pero ofrecer una solución pacífica es el procedimiento habitual. Además, será una ventaja para nosotros a ojos del tribunal. Mostramos voluntad de diálogo. Discutieron algunos detalles más: el importe de los honorarios del abogado, la lista de documentos que Hortensia tenía que preparar, los posibles escenarios. Al salir del despacho de Rogelio, Hortensia estaba un poco más tranquila. Ahora tenía un plan de acción y apoyo profesional. De camino a casa, Hortensia pasó por la universidad a recoger material para el trabajo. No quería tomarse vacaciones, a pesar de sus problemas personales. El trabajo no solo era una fuente de ingresos, sino también una forma de mantener la cordura en estos momentos difíciles. Irina la recibió en la sala de profesores y la llevó inmediatamente a un lado. ¿Qué tal la reunión con Rogelio?, preguntó, escrutando el rostro de su amiga. Mejor de lo que esperaba, respondió Hortensia. Es muy competente y, lo que es más importante, cree que podemos ganar este caso. Claro que podéis, dijo Irina con confianza. Tenéis todas las pruebas del adulterio de Manuel y ahora también de sus maquinaciones financieras. Cualquier tribunal se pondría de tu parte. Hortensia sonrió agradecida. El apoyo de Irina era inestimable en estos días difíciles. Gracias por todo. No seas tonta, Irina agitó la mano. Somos amigos, y sé que tú harías lo mismo por mí. El fin de semana transcurrió en una extraña y tensa espera. Manuel no aparecía ni llamaba, lo que preocupaba a Hortensia, no por él, sino por Celeste, que esperaba una llamada de su padre. El sábado por la noche, incapaz de soportar la mirada triste de su hija, Hortensia llamó ella misma a Manuel. ¿Qué quieres?, preguntó bruscamente en lugar de saludar. Celeste está esperando tu llamada, respondió Hortensia con calma. Eres su padre, Manuel. Pase lo que pase entre nosotros. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego se oyó un suspiro pesado. Ponla al teléfono,
Hortensia llamó a su hija, que cogió el teléfono con una ovación. «Papá, ¿cuándo vienes? Te echo de menos». Al escuchar la conversación unilateral de su hija, Hortensia sintió que se le apretaba el corazón. A pesar de todo lo que Manuel había hecho, seguía siendo el padre de Celeste, y la niña lo amaba. ¿Cómo mantener esa relación en medio de un matrimonio roto? Tras unos minutos de conversación, Celeste le devolvió el teléfono a su madre con la cara radiante. «Papá viene mañana, me va a llevar a pasear al parque». Hortensia se esforzó por sonreír. «Es maravilloso, cariño. Y dice que me va a traer un regalo», añadió Celeste, rebotando de emoción. «Ah, sí, qué amable de su parte». Hortensia trató de no mostrar su fastidio. Típico de Manuel, tratar de comprar con regalos en lugar de pasar tiempo real y de calidad con su hija. Al día siguiente, Manuel llegó a la hora prometida, lo que fue una agradable sorpresa, ya que normalmente llegaba tarde. Hortensia lo recibió en la puerta mientras Celeste recogía sus cosas. «Recibí una carta de tu abogado», dijo Manuel sin preámbulos, con voz fría. «Efectivamente, vas a solicitar el divorcio». «¿Esperabas algo diferente?», replicó Hortensia con calma. «¿Después de todo lo que ha pasado?». Manuel apretó los labios en una fina línea. «No tendrás nada, Hortensia, ni la casa ni el dinero, nada». «Eso ya lo veremos». Hortensia cruzó los brazos sobre el pecho. «Tengo pruebas de tu traición y de tus maquinaciones financieras, Manuel. ¿Crees que el tribunal se pondrá de tu parte?». El rostro de Manuel se contorsionó de ira. «Revisaste mis papeles, ¿cómo te atreves?». «Son nuestros papeles conjuntos, Manuel», replicó Hortensia con firmeza. «Todavía estamos casados, ¿recuerdas? Y tengo todo el derecho a conocer la situación económica de nuestra familia. Sobre todo porque llevas meses mintiéndome al respecto». Manuel dio un paso hacia ella con los ojos entrecerrados. «Te vas a arrepentir de esto, Hortensia. Te juro que te arrepentirás». «¿Es una amenaza?», preguntó ella, sin retroceder un paso. «Es una promesa», apretó Manuel entre dientes. «Conozco gente en esta ciudad, Hortensia. Gente poderosa. Una palabra mía y perderás tu trabajo en la universidad. ¿Qué crees que diría el decano si se enterara de que una de sus profesoras está revisando expedientes ajenos y chantajeando a su exmarido?». Hortensia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Manuel conocía a algunos miembros del patronato de la universidad. ¿De verdad podía estar perjudicando su carrera? «No te estoy chantajeando, Manuel», respondió con calma, aunque todo en su interior temblaba. «Solo quiero justicia, para mí y para Celeste». «¿Justicia?», Manuel rió con amargura. «Quieres quitarme todo lo que he ganado a lo largo de los años. Llámalo como quieras, pero no te dejaré hacerlo». En ese momento Celeste salió corriendo al pasillo, dispuesta a caminar con su padre. Manuel cambió al instante. La postura amenazadora desapareció. Los rasgos de su rostro se suavizaron y su voz se volvió afectuosa. «Ahí está mi princesa», sonrió a su hija. «¿Lista para la aventura?». Celeste asintió feliz y corrió a abrazar a su padre. «¿Lista? Vamos a ir al parque y luego a la heladería». «Lo que quieras, tesoro mío». Manuel besó a su hija en la coronilla. «Y tengo una sorpresa para ti». Sacó del bolsillo una cajita de terciopelo y se la tendió a Celeste. Dentro había una cadena de oro con un colgante en forma de corazón. Los ojos de la chica se abrieron de alegría. «Es tan bonito», exclamó. «Gracias, papá». Hortensia observó la escena con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de ver la felicidad de su hija. Por otro, no podía dejar de notar con qué facilidad Manuel cambiaba entre los papeles de exmarido amenazador y padre cariñoso. «No te quedes hasta muy tarde», dijo mientras se dirigían a la salida. «Celeste tiene colegio mañana». Manuel le lanzó una última mirada amenazadora, sin que su hija lo supiera, y se marchó, agarrando con fuerza la mano de Celeste. El lunes por la mañana, Hortensia recibió una llamada de Rogelio Moreiras. «Buenos días, señora Valdemar. Tengo una noticia que me temo que no le va a gustar». «¿De qué se trata?». Hortensia se tensó, anticipando problemas. «He recibido una respuesta del abogado de su marido», dijo Rogelio con gravedad. «Han rechazado nuestra propuesta de acuerdo pacífico. Es más, han presentado una contrademanda en la que su marido reclama la custodia total de su hija». Hortensia sintió que se le caía la tierra bajo los pies. «¿Qué? ¿En qué se basa?». «Alega que eres inestable emocionalmente, que tu trabajo te quita demasiado tiempo y que no puedes atender adecuadamente a la niña», habló Rogelio con calma, pero Hortensia pudo oír las notas de resentimiento en su voz. «También afirma que te has apoderado ilegalmente de sus papeles personales,
lo que cree que es una prueba de tu insuficiencia. Eso es ridículo, exclamó Hortensia. Cualquiera que conozca a nuestra familia dará fe de que siempre fui yo quien se ocupó de Celeste. Manuel lleva meses prácticamente ausente de casa. Lo sé, señora Valdemar, dijo Rogelio con tono tranquilizador. Y el tribunal también lo entenderá. Pero tenemos que estar preparados para que su marido juegue sucio. ¿Qué hacemos?, preguntó Hortensia, tratando de controlar su pánico. En primer lugar, no ceder a las provocaciones, dijo Rogelio con firmeza. Probablemente tu marido intentará desequilibrarte, que hagas algo precipitado. No se lo permita. En segundo lugar, necesitamos testigos que confirmen que eres una buena madre. Los profesores de Celeste, tus vecinos, tus colegas. Eso no es problema, dijo Hortensia con alivio. Irina conoce a nuestra familia desde hace años. Puede dar fe de que siempre he sido una madre cariñosa. Y la maestra de Celeste, la señora Morales, también puede dar fe de que participo activamente en la vida escolar de mi hija, a diferencia de Manuel, que ni una sola vez se ha presentado a una reunión de padres y maestros. Excelente, aprobó Rogelio. Haz una lista de esas personas y prepararemos los testimonios. También le recomiendo que empiece a llevar un diario. Anote cuándo viene su marido a ver a su hija, cuánto tiempo pasa con ella, si cumple sus promesas. Esta información puede ser útil en el juicio. Después de hablar con el abogado, Hortensia sintió una nueva oleada de determinación. ¿Manuel quería una guerra? Pues la tendría. No dejaría que le arrebatara a Celeste, lo único que aún tenía sentido en su destrozada vida. Ese mismo día, empezó a reunir documentos y pruebas a su favor. Irina, al enterarse de la contrademanda de Manuel, se indignó hasta la médula. «Ese sinvergüenza», exclamó cuando se encontraron después de clase. «Primero te engaña, luego te amenaza, y ahora intenta quitarte a tu hija. ¿Acaso tiene conciencia?» «Parece que no», replicó Hortensia con amargura. «Pero Rogelio dice que es poco probable que el tribunal se ponga de su parte, sobre todo con las pruebas que tenemos». «Claro que no», dijo Irina con seguridad. «Cualquiera que pase 5 minutos con Manuel se dará cuenta de que solo piensa en sí mismo. ¿Qué clase de padre soltero es? Ni siquiera sabe en qué curso está Celeste». Era cierto. Manuel estaba siempre tan absorto en sus propios asuntos que rara vez se interesaba por la vida cotidiana de su hija. Podía olvidarse de su cumpleaños, perderse una obra de teatro en la que ella participaba, desconocer los nombres de sus profesores y amigos. «No entiendo por qué lo hacía», dice Hortensia pensativo. «Nunca pensó pasar mucho tiempo con Celeste. ¿Por qué exigir la custodia total?» «Para hacerle daño», respondió simplemente Irina. «Sabe que Celeste es lo más preciado que tienes, y te está pegando donde más te duele». Hortensia sabía que su amiga tenía razón. Manuel siempre había sido vengativo. Si alguien le hacía daño, no descansaba hasta vengarse 10 veces más. Durante las 2 semanas siguientes, Hortensia vivió como un polvorín. Iba a trabajar, cuidaba de Celeste, se reunía con Rogelio para preparar el juicio, pero anticipaba constantemente otro golpe de Manuel. La mañana gris del jueves, día de la vista judicial, fue especialmente fría. La lluvia golpeaba los tejados de Concepción con redoblado vigor, como si la propia naturaleza reflejara la tensión que se había acumulado en el alma de Hortensia. Se despertó antes del amanecer, aunque la reunión no estaba prevista hasta las 10 de la mañana. No había podido conciliar el sueño en toda la noche, pues la idea de su próximo juicio, de tener que enfrentarse a Manuel en un escenario oficial, no la había dejado dormir. Hortensia se levantó tranquilamente de la cama, procurando no despertar a Celeste, que dormía a su lado, acurrucada y abrazada a su osito de peluche. La noche anterior, la niña no había podido conciliar el sueño durante mucho tiempo, haciendo interminables preguntas sobre por qué mamá tenía que ir al juzgado y qué significaba eso para su familia. Hortensia intentaba responder con sencillez y sinceridad, sin entrar en detalles dolorosos, pero notaba que su hija seguía ansiosa. En la cocina, encendió la tetera y comenzó a preparar mecánicamente el desayuno para Celeste. Irina recogería a la niña hoy y la llevaría al colegio, y estaría con ella después del colegio hasta que Hortensia volviera del juzgado. Aquel arreglo era una de las pocas cosas que no la ponían nerviosa. Sabía que su hija estaría en buenas manos. Hortensia sacó del armario un plato con el dibujo de un dibujo animado de Disney. El plato favorito de Celeste, puso un vaso de zumo de naranja sobre la mesa y empezó a freír huevos. Estas acciones familiares y cotidianas calmaron un poco sus nervios crispados.
pero en cuanto volvió a pensar en el juicio, en la cara de Manuel y en sus amenazas, sus manos empezaron a temblar y su corazón a latir con fuerza redoblada. Las últimas semanas antes del juicio habían sido un verdadero calvario. Después de la carta del banco en la que le informaban de que su cuenta común había sido bloqueada a petición de Manuel, se sucedieron una serie de sorpresas desagradables. Primero, el director del colegio de Celeste llamó a Hortensia para preguntarle por qué ella y su marido habían decidido cambiar a su hija de colegio. Resultó que Manuel, sin ningún motivo legítimo, había intentado redactar los papeles del traslado. Afortunadamente, la dirección del colegio decidió verificar la información con ambos padres. Entonces llegó una llamada del decano de la Facultad de Historia, que insinuó vagamente que le habían llegado algunos rumores inquietantes sobre la vida personal de Hortensia. Le aseguró que no le importaban, pero que creía necesario advertirla. Hortensia no dudó de quién era la fuente de los rumores, pero el golpe más duro le llegó a Celeste. Manuel, que la llevaba todos los domingos, empezó a poner a su hija en contra de su madre. Lo hacía con cuidado, sin acusaciones directas, pero Hortensia notó un cambio. Celeste volvía de los paseos con su padre pensativa y distante, haciendo preguntas extrañas, como si era cierto que su madre quería que su padre no volviera a verla. Rogelio, al enterarse, se indignó y complementó su demanda con la exigencia de que se prohibiera a Manuel manipular a la niña. Pero, ¿qué podía compensar el daño emocional que ya se había hecho? Las cavilaciones de Hortensia se vieron interrumpidas por el sonido de unos pies descalzos golpeando las baldosas. Celeste, somnolienta y despeinada, entró en la cocina, aún con el osito de peluche en las manos. «Buenos días, cariño». Hortensia se inclinó y besó a su hija en la coronilla. «¿Qué tal has dormido?» «Bien». Celeste se subió a una silla y cogió su zumo. «¿Vas a ir al juzgado hoy?» Hortensia asintió, colocando un plato de huevos revueltos delante de su hija. «Sí, pero no tienes que preocuparte. Tía Irina te recogerá después del colegio e iréis juntas al parque y luego a tomar un helado. ¿Qué te parece ese plan?» Celeste se encogió de hombros, picoteando sus huevos revueltos con el tenedor. «¿Sabe papá que vas al juzgado?» Hortensia contuvo la respiración. Esa pregunta era una de las que temía oír. «Sí, cariño. Papá también va a estar en el juzgado». «Dice que quieres quitarle todo el dinero y la casa», dijo Celeste de repente, sin levantar los ojos del plato. «Y que por tu culpa no podrá comprarme más regalos». Hortensia sintió que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. Manuel se había rebajado a utilizar a su hija de 7 años en sus manipulaciones. «Celeste, mírame», le dijo en voz baja pero con firmeza. Cuando la niña levantó la vista, Hortensia tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Eso no es verdad. No quiero quitarle a papá nada de lo que es suyo por derecho. Solo quiero que tú y yo también tengamos todo lo que necesitamos para vivir. Y nadie va a impedir que papá te haga regalos. Pero, ¿sabes qué? El verdadero amor no se trata de regalos. Es el tiempo que pasamos juntos, hablando, cuidándonos el uno al otro». Celeste miró a su madre pensativa. «¿Cómo me cuidas cuando estoy enferma?» «Sí, exactamente». Hortensia sonrió aliviada. «¿Y cómo cuidas de tus juguetes? ¿O cómo leemos libros juntos antes de dormir?» «¿Los regalos también pueden ser una expresión de amor?», preguntó Celeste con lógica infantil. «Claro que pueden», convino Hortensia. «Si se hacen con corazón y atención. ¿Recuerdas cuando me hiciste un dibujo para mi cumpleaños? Fue el mejor regalo de mi vida». Celeste sonrió, recordando cómo su madre había colgado su dibujo en el lugar más destacado del salón. «Te dibujaré otro cuando vuelva del colegio». «Lo esperaré con impaciencia», abrazó Hortensia a su hija, sintiendo cómo se deshacía el escalofrío de desconfianza que Manuel había intentado sembrar entre ellas. Después de que Irina se llevara a Celeste, Hortensia empezó a prepararse para el juicio. Eligió un estricto traje azul marino que solía llevar en los actos universitarios importantes. Se peinó con cuidado y se maquilló lo mínimo, solo para ocultar las huellas de una noche en vela. Quería parecer seria y digna, pero no ostentosa. Rogelio le había aconsejado que evitara los colores llamativos y las joyas excesivas. El juez que iba a llevar su caso era conocido por su conservadurismo. A las 9:30, Hortensia salió de casa. Seguía lloviznando, así que abrió el paraguas y se dirigió al coche. El trayecto hasta el juzgado duró unos 20 minutos, tiempo suficiente para repasar una vez más todos los consejos del abogado.
Habla claro y directo, no ceder a las provocaciones, no mostrar excesiva emoción, no interrumpir a Manuel ni a su abogado, aunque dijeran mentiras flagrantes. Ella tendría la oportunidad de refutarlo todo a su debido tiempo. Rogelio la esperaba a la entrada del juzgado, una gran estructura de la época colonial con enormes columnas y una amplia escalinata de mármol. Iba vestido con un traje negro inmaculado, y su pelo, habitualmente descuidado, estaba hoy pulcramente peinado hacia atrás. «Buenos días, señora Waldemar», la saludó mientras la ayudaba a plegar el paraguas. «¿Se encuentra bien?» Hortensia intentó sonreír. «Tan bien como es posible en una situación como esta». «Todo irá bien», dijo Rogelio con confianza. «Tenemos un caso sólido y todas las pruebas que necesitamos. El juez Faustino Mendieta es conocido por su integridad. No sucumbe a la manipulación emocional y examina los hechos». Subieron las escaleras y entraron en el vestíbulo del tribunal, una sala espaciosa con techos altos y paredes de mármol. A pesar de lo temprano de la hora, el lugar ya estaba bastante concurrido. Abogados con estrictos trajes, secretarios que se apresuraban con carpetas de documentos, ciudadanos de a pie que esperaban su turno para escuchar diversos casos. «¿Ha llegado ya Manuel?», preguntó Hortensia mirando a su alrededor. «Aún no lo he visto», responde Rogelio. «Pero aún tenemos tiempo, vamos a repasar los últimos detalles». Encontraron un banco libre en una esquina del vestíbulo y se sentaron. Rogelio abrió su maletín y sacó algunos documentos. «Anoche recibí la valoración financiera final. Es tal y como sospechábamos. Manuel ocultaba una parte importante de sus ingresos. Según los registros oficiales, su empresa atravesó dificultades, pero de eso hace ya 3 años. En los últimos 2 años ha sido constantemente rentable, y bastante rentable. ¿Pero por qué seguía diciendo que estábamos al borde de la ruina?», se desconcertó Hortensia. «¿Por qué tantas mentiras sobre la quiebra?». «Muy probablemente para justificar su ausencia de casa y sus gastos en otra mujer», sugirió Rogelio. «Y también para tener un argumento contra el pago de una pensión alimenticia seria en caso de divorcio. Si creyera que no hay dinero, quizá no exigiría tanto». Hortensia sonrió amargamente. «No me conoce bien. Nunca se trató de dinero, solo quería honradez y respeto». Rogelio asintió con simpatía y continuó. «Hay más noticias. El abogado de Manuel presentó ayer una moción para invalidar los documentos que encontraste en la caja fuerte. Alega que no tenías derecho a acceder a esos papeles». «Pero eso no es cierto». Hortensia se indignó. «El propio Manuel me dio la combinación de la caja fuerte hace años. Dijo que en caso de emergencia yo debía saber dónde estaban los documentos importantes». «Eso le contesté», la tranquilizó Rogelio. «Y le recordé que usted sigue siendo la legítima esposa del señor Valdemar y que los bienes, incluidos los documentos, son de adquisición conjunta. Esperemos que el juez deniegue la petición, pero prepárate para que el abogado de Manuel pueda plantear la cuestión en la sala». En ese momento, Manuel apareció en el pasillo acompañado de su abogado, un hombre alto y delgado con cara de ave rapaz. Manuel iba vestido con un caro traje gris oscuro que Hortensia no había visto nunca. Llevaba el pelo perfectamente peinado y en la muñeca le brillaba un reloj nuevo, claramente valorado en una fortuna. Estaba claro que se esforzaba por impresionar a la corte con su próspera apariencia. Manuel vio a Hortensia y la miró un momento, pero enseguida se dio la vuelta y le dijo algo a su abogado. Este asintió con la cabeza y les dirigió una mirada de evaluación. «No les hagas caso», dijo Rogelio en voz baja. «Están intentando provocarte. Mantén la calma y la dignidad». A las 10 en punto les invitaron a pasar a la sala de conferencias. Era una sala espaciosa con ventanas altas, bancos públicos de madera y una enorme mesa de juez que se alzaba en el centro. El demandante y el demandado estaban sentados a ambos lados. La sala estaba medio vacía, unos cuantos secretarios, un par de periodistas de la prensa local. Un divorcio en la familia de un conocido hombre de negocios era una noticia lo bastante jugosa para una ciudad de provincias. Y algunos curiosos que siempre asisten a las sesiones públicas. Hortensia y Rogelio tomaron asiento a un lado de la sala, Manuel y su abogado al otro. No intercambiaron ni una palabra ni una mirada. Unos minutos más tarde, el juez Faustino Mendieta, un hombre de mediana edad, rostro severo y ojos penetrantes, entró en la sala. Todos los presentes se pusieron en pie. «Siéntense, por favor», dijo el juez al tomar asiento. «Hoy nos ocupa el juicio de divorcio entre Hortenia Valdemar y Manuel Valdemar, y las cuestiones conexas de división de bienes,
determinación de la residencia de su hija menor de edad y pensión alimenticia. Hizo una pausa, repasando los documentos que tenía ante sí. He revisado el expediente y las peticiones de ambas partes. Antes de empezar, quiero recordarles que el objetivo de la vista de hoy es establecer los hechos y tomar una decisión que tenga en cuenta el interés superior de la menor. No toleraré arrebatos emocionales, acusaciones infundadas o intentos de manipular al tribunal. ¿Está claro? Tanto el demandante como el demandado asintieron. Bien, comencemos escuchando a las partes. Señora Valdemar, ya que la demanda ha sido presentada por usted, le ruego que exponga la naturaleza de sus pretensiones. Hortensia se levantó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Respiró hondo, ordenando sus ideas, y empezó a hablar con claridad, calma y naturalidad, como le había aconsejado Rogelio. Contó cómo había sorprendido a su marido con otra mujer en el domicilio conyugal, cómo había descubierto que le había mentido sobre la situación económica de su familia, cómo había gastado dinero en su amante, mientras instaba a su mujer a ahorrar dinero para todo, incluida la educación de su hija. No pido nada más allá de lo que nos corresponde por derecho a mí y a mi hija según la ley, concluyó. Pido al tribunal el divorcio por adulterio, que conserve mi derecho a residir en nuestro hogar hasta la mayoría de edad de mi hija, que se determine la residencia de Celeste conmigo y que se conceda una pensión alimenticia equitativa basada en los ingresos reales de mi cónyuge. El juez Mendieta la escuchó atentamente sin interrumpirla e hizo algunas anotaciones en sus papeles. Gracias, señora Valdemar. Ahora me gustaría escuchar al señor Valdemar. Manuel se levantó de su asiento, se puso la chaqueta y miró alrededor de la sala como un actor antes de un monólogo importante. Señoría, me entristece profundamente que mi vida familiar se haya convertido en un asunto de discusión pública. Pero así las cosas, me veo obligado a proteger mis intereses, y lo que es más importante, los de mi hija. Hizo una pausa dramática. No voy a negar que ha habido dificultades en nuestra relación con mi cónyuge. Ocurre en muchas familias. Pero niego categóricamente las acusaciones de fraude financiero. Mi empresa está atravesando tiempos difíciles. El negocio de la construcción es inestable, especialmente en nuestra región. Sí, ha habido periodos de relativa prosperidad, pero en los últimos 6 meses hemos estado operando casi con pérdidas. Hortensia apenas pudo contenerse para protestar. Esta mentira era tan descarada, teniendo en cuenta los documentos que habían proporcionado al tribunal. En cuanto a mi amistad con otra mujer, continuó Manuel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No niego que busqué apoyo emocional fuera de la familia. Pero fue después de que mi mujer se distanciara emocionalmente de mí, inmersa por completo en su carrera y dejándome solo con mis problemas. Hortensia sintió que el color de la ira inundaba su rostro. Manuel lo estaba poniendo todo patas arriba. Y lo estaba haciendo de forma tan convincente, con una sinceridad tan fingida, que si ella misma no supiera la verdad, podría haberle creído. Amo a mi hija más que a nada en el mundo. La voz de Manuel tembló, e hizo una pausa como si estuviera haciendo frente a la emoción. Y estoy dispuesto a proporcionarle todo lo que necesite. Pero no puedo acceder a las exigencias de mi esposa, que en esencia me llevarían a la bancarrota y me impedirían ayudar a Celeste en el futuro. Pido al tribunal que considere la situación financiera real de mi empresa y mis sinceras intenciones de seguir siendo un buen padre para mi hija. El juez Mendieta también le escuchó atentamente, sin mostrar ninguna emoción. Gracias, señor Valdemar. Pasemos ahora al examen de las pruebas. Abogado de la parte actora, presente su material. Rogelio se levantó y comenzó metódicamente a presentar al tribunal documentos que respaldaban las palabras de Hortensia. Fotografías de extractos bancarios, copias de contratos de la empresa de Manuel, un contrato de alquiler de un piso para Amalia Quintero, cheques de joyerías y boutiques por grandes sumas de dinero. Como puede comprobar por estos documentos, señoría, concluye Rogelio, las afirmaciones del señor Valdemar sobre dificultades económicas son falsas. Su empresa ha sido constantemente rentable, y los gastos personales del señor Valdemar durante los últimos 6 meses han superado los ingresos anuales de la familia media de nuestra región. El abogado de Manuel interviene inmediatamente. Protesto, señoría. Estos documentos se han obtenido ilegalmente. La SRA. Valdemar no tenía derecho a acceder a la caja fuerte privada de su marido. Denegada, responde el juez con calma. Como ya ha quedado establecido, la SRA
Valdemar tenía la combinación de la caja fuerte que le había dado el propio señor Valdemar, y como esposa legal de éste, tenía derecho a conocer la situación económica de la familia. El abogado de Manuel intentó objetar, pero el juez le detuvo con un gesto. Mi sentencia es firme. Continúe, señor Moreiras. Rogelio asintió y continuó presentando pruebas, ahora relacionadas con el papel de Hortensia como madre. Aportó testimonios escritos de profesores de Celeste, vecinos y compañeros de Hortensia, que confirmaban que siempre había sido una madre atenta y cariñosa. A continuación tomó la palabra el abogado de Manuel. Intentó impugnar la autenticidad de algunos de los documentos aportados por Rogelio, pero sin mucho éxito. A continuación presentó sus pruebas, sobre todo fotografías de Manuel con su hija en el parque, en el Tío Vivo, en la heladería. Subrayó que su cliente era un padre cariñoso, dispuesto a mantener a su hija, pero dentro de unos límites razonables, dada la difícil situación financiera de la empresa. Cuando el abogado concluyó su intervención, el juez Mendieta se dirigió a Manuel. Señor Valdemar, dado que el principal punto de controversia en este caso es su situación financiera, me gustaría hacerle algunas preguntas directas. Usted afirma que su empresa se encuentra en una situación desesperada. ¿Puede confirmar bajo juramento que en los últimos 6 meses los ingresos de su empresa no han cubierto sus gastos? Manuel se levantó, cuadró los hombros y respondió con seguridad. Sí, señoría. Puedo confirmarlo. En los últimos 6 meses hemos tenido pérdidas. Todos los fondos que han entrado se han utilizado para pagar deudas y salarios a los empleados. ¿Y puede confirmar que no tiene fuentes ocultas de ingresos o activos que no figuren en sus declaraciones oficiales de la renta? Absolutamente, señoría. Habló Manuel con tal convicción que hasta Hortensia dudó por un momento de su rectitud. Todos mis ingresos son transparentes y están declarados. El juez le miró atentamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego desvió la mirada hacia sus papeles. En ese caso, ¿cómo explica las grandes sumas de dinero en cuentas abiertas a su nombre en 3 bancos diferentes que se mencionaban en los documentos presentados por el demandante? Manuel se puso ligeramente pálido, pero se controló rápidamente. Esas cuentas son fondos de reserva de la empresa, establecidos en tiempos más prósperos. Ahora están prácticamente agotadas. ¿Y el alquiler del piso de la señora Amalia Quintero? ¿También es un gasto de la empresa? Una nota de ironía apareció en la voz del juez. Es un espacio de trabajo para reuniones con clientes, averiguó Manuel. La señora Quintero es gestora de cuentas clave, y las joyas por valor del equivalente al sueldo anual de un profesor también eran para trabajo con clientes. El juez miró a Manuel por encima de sus gafas con evidente incredulidad. Estos son regalos de empresa para socios importantes. Manuel empezó a perder confianza. En el negocio de la construcción, esta práctica es bastante habitual. El juez iba a formular otra pregunta, pero en ese momento se produjo un movimiento imprevisto en la sala. Las puertas se abrieron y entró Amalia Quintero. Hortensia la reconoció al instante. La misma hermosa joven a la que había sorprendido con Manuel en su dormitorio. Pero hoy Amalia estaba aún más espectacular. Un elegante vestido negro se ceñía a su esbelta figura y llevaba el pelo recogido en un sofisticado peinado. Pero eran las joyas lo que más llamaba la atención. Un enorme collar de diamantes brillaba alrededor de su cuello. Varias pulseras con piedras preciosas en sus manos, grandes pendientes de zafiro en sus orejas. Amalia se dirigió con paso seguro al centro de la sala y se dirigió al juez. Pido disculpas por mi tardanza, señoría. Me llamo Amalia Quintero. Me he enterado de la vista de hoy y creo que es mi deber aclarar algunos hechos. El juez Mendieta la miró con interés. Luego desvió la mirada hacia sus joyas y después hacia Manuel, que parecía quedarse sin palabras. Señora Quintero, usted no es parte en el procedimiento. Sin embargo, dadas las circunstancias, estoy dispuesto a escucharla. Pero antes, responda a la pregunta. ¿Estas joyas que lleva puestas se las regaló el señor Valdemar? Amalia levantó la cabeza con orgullo. Sí, señoría. Todo lo que llevo es un regalo de Manuel. Me regaló este collar hace un mes, estas pulseras hace 15 días y estos pendientes hace apenas 3 días, diciendo que quedarían muy bien con mi nuevo vestido. Se oyeron murmullos en el vestíbulo. Rogelio lanzó a Hortensia una mirada de satisfacción. No se les ocurría mejor prueba de la mentira de Manuel.
¿Y el señor Waldemar nunca se ha quejado ante usted de dificultades económicas? Preguntó el juez, aunque la respuesta ya era obvia. Todo lo contrario, señoría. Amalia parecía realmente sorprendida. Manuel siempre decía que sus negocios iban viento en popa, que acababan de adjudicarle un importante contrato para construir un centro comercial que le convertiría en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Me alquiló un piso en el centro, me llevó a los mejores restaurantes, me prometió un viaje a Europa el próximo verano. Manuel salió por fin de su estupor. «¡Está mintiendo!», gritó levantándose de un salto de su asiento. «Todo forma parte del complot contra mí». «Silencio en la sala», dijo el juez con severidad. «Señor Waldemar, siéntese en su sitio. Tendrá la oportunidad de hablar». Manuel se sentó de mala gana, lanzando miradas llenas de rabia a Amalia. «Señora Quintero», continuó el juez, ¿sabía usted que el señor Waldemar está casado?» Amalia bajó los ojos. «No de inmediato. Me dijo que estaba divorciado, que su exmujer se había marchado, dejándole con su hija. Solo supe la verdad cuando su mujer nos pilló juntos». Esa confesión provocó una nueva oleada de murmullos entre el público. «Gracias por su franqueza, señora Quintero», dijo el juez. «Puede tomar asiento entre el público». Amalia asintió y retrocedió hasta los bancos del público, evitando cuidadosamente la mirada de Manuel. El juez Mendieta se volvió hacia Manuel. «Señor Waldemar, a la luz de estas nuevas circunstancias, ¿desea reconsiderar su testimonio sobre su situación económica?» Manuel parecía acorralado. Su abogado le susurró algo rápidamente al oído, pero no parecía estar escuchando. «Todo es un malentendido», pronunció finalmente. «Sí, le he hecho regalos a la señora Quintero, pero no son tan caros como ella afirma. Y el piso no está en el barrio más prestigioso». «Señor Waldemar», la voz del juez se volvió dura, «le recuerdo que está usted bajo juramento. El perjurio es un delito grave castigado por la ley». Tras unos segundos de pesado silencio, Manuel se dio por vencido. «De acuerdo. Admito que mis asuntos financieros no están tan mal como decía. Pero eso no significa que tenga que darle a mi exmujer la mitad de todo lo que he ganado. La división de los bienes la decidirá el tribunal basándose en la ley y en las pruebas presentadas», dijo secamente el juez. «Dado que ha admitido usted haber cometido perjurio, me veo obligado a ordenar un examen financiero adicional de sus bienes». Hizo una pausa, revisando los documentos. «En este momento, el tribunal dispone de información suficiente para tomar una decisión preliminar sobre el caso. Hago un receso de 30 minutos para preparar una decisión». El juez Mendieta se retiró a la sala de deliberaciones, y en la sala comenzó un silencioso murmullo de discusión. Rogelio se volvió hacia Hortensia con una sonrisa. Media hora después, el juez regresó a la sala. Todos los presentes esperaban de pie la sentencia. Habiendo considerado todas las pruebas presentadas y escuchado el testimonio de las partes, el tribunal toma la siguiente decisión, comenzó el juez Mendieta. En primer lugar, se disuelve el matrimonio entre Hortensia Waldemar y Manuel Waldemar por adulterio del esposo. En segundo lugar, en consideración a los intereses de la menor y al hecho de que la madre es la principal cuidadora, el tribunal determina que el lugar de residencia de Celeste Waldemar es el domicilio de su madre. Hortensia sintió que se le caía un peso de los hombros. Las dos cuestiones más importantes se habían resuelto a su favor. En tercer lugar, continuó el juez, el tribunal decide que el domicilio familiar, con independencia de a quién estuviera registrado en un principio, queda en uso de Hortensia Waldemar y su hija hasta que la niña alcance la mayoría de edad. En cuarto lugar, a la vista de las circunstancias recientemente descubiertas en relación con la situación económica del señor Waldemar, el tribunal concederá una pensión alimenticia por importe del 30% de sus ingresos mensuales, sin que pueda ser inferior a la cuantía mínima legal. El juez hizo una pausa y miró a Manuel, que estaba sentado con cara de piedra. Además, el señor Waldemar deberá pagar una indemnización a tanto alzado a su ex esposa por un importe equivalente al valor de los bienes adquiridos conjuntamente que ocultó en su solicitud inicial de división de bienes. El importe exacto se determinará tras la debida diligencia financiera posterior. Manuel emitió un sonido parecido a una exclamación estrangulada, pero su abogado le puso una mano en el hombro en tono de advertencia. Se concede al padre el derecho a reunirse periódicamente con su hija en un horario acordado, siempre que estas reuniones no se utilicen para manipular a la niña y ponerla en contra de su madre. Si se incumple esta condición, podrá renegociarse el calendario de reuniones.
El juez firmó el documento que tenía delante y se lo entregó al secretario. La decisión del tribunal puede ser recurrida en la forma prescrita por la ley. Se levanta la sesión. Cuando el juez abandonó la sala, Hortensia se permitió por fin exhalar. Miró a Rogelio, que sonreía satisfecho. «Hemos ganado», dijo. «E incluso más de lo que podíamos esperar, gracias a un testigo inesperado». Hortensia desvió la mirada hacia Amalia, que seguía sentada en el banco del público. Sus miradas se cruzaron y Amalia asintió levemente, como queriendo decir que se había hecho justicia. Manuel y su abogado abandonaron rápidamente la sala sin decir palabra. Hortensia sabía que no era el final. Manuel probablemente intentaría recurrir la sentencia o encontrar una forma de reducir la cantidad pagada. Pero hoy había conseguido una importante victoria. Empezaba una nueva vida para ella y Celeste, una vida sin mentiras.